Educación en el siglo XIX. En el decreto del 11 de diciembre de 1825, impulsado por Simón Bolívar y Simón Rodríguez, considera la educación el primer deber del gobierno. Por ello se decretó el establecimiento de escuelas de ciencias y arte en cada ciudad, capital de departamentos. En 1826 se promulgó el Plan de Educación Popular, mediante el cual se establecieron escuelas primarias, secundarias, centrales de ciencias y arte. También un Instituto Nacional de Literatura, Arte y Oficios. En 1841 el país contaba con 60 escuelas primarias y todas estaban destinadas a la élite y centradas en la ciudad, con una población escolar de 4.000 niños que aprendían lectura, escritura, gramática y literatura. A esta educación no podían acceder ni la mujer ni los indígenas. En 1853 Isidoro Verso decretó la educación popular, de modo que las escuelas se dediquen no solo a la alfabetización, sino también al desarrollo propio de cada estudiante, debido a las actitudes de los habitantes, del clima y sus propios recursos. A mitad del siglo XIX se fundaron institutos de arte, oficios. También se establecieron escuelas parroquiales, elementales y superiores. En 1872, en el gobierno de Agustín Morales, se dictó una ley el 22 de noviembre del mismo año, donde se declaró la enseñanza libre de todos los grados de instrucción, media y facultativa. Pero esta ley afectó a las escuelas elementales y primarias, que pasaron a ser administrados por los municipios. En consecuencia de esta ley, dio impulso a las iniciativas privadas y particulares para enseñar en los niveles secundarios y facultativos. Y esta situación se promulgó en los siguientes años. En el año 1878 y 1885, la educación escolar fue afectada por la Guerra del Pacífico, porque los fondos financieros fueron destinados a la guerra, provocando así el cierre de las escuelas municipales y los colegios oficiales. Pero por lo otro lado, en este periodo, uno de los objetivos de la educación fue inculcar en los niños y jóvenes 4 elementos disponibles para información educativa, que eran escribir, leer, contar y orar. En el 1890, a fines del siglo XIX, Bolivia se incorporó a la educación capitalista de los gobiernos liberales, y entonces que planteó la necesidad de modernizar la educación para permitir la formación de mano de obra calificada y la capacitación de los técnicos requeridos por la industria capitalista. La educación en ese momento era discriminatoria, ya que solo algunos podían acceder a la educación formal, mientras que la mayoría no lograban el acceso a ella. La educación de Bolivia en el siglo XX. En el año 1904, con un sistema limitado y tradicional, Bolivia contaba con muy pocos establecimientos escolares y con un presupuesto bajo. Ismael Montes declaró que Bolivia, debido a sus desastres, debía preocuparse de organizar la enseñanza pública. Con esta idea en mente y con el apoyo de varios ministros comprometidos con cambiar el sistema educativo, es que se llevó a cabo lo que denominamos la primera reforma educativa de este siglo. Los aspectos de esta reforma eran mejorar el sistema de administración de la educación, iniciar la formación de maestros en Bolivia, privilegiar la primaria en área urbana, desarrollar el currículum para la primaria y la secundaria, fortalecer la instrucción del indígena, promocionar y promover la educación de la mujer, iniciar la educación comercial y técnica. Con esta reforma se buscaron modelos educativos
llegando a traer al pedagogo belga Jorge Rouma, quien proyectó y dirigió las bases fundamentales de la primera normal de profesores receptores de la República de la ciudad de Sucre. En el año 1909 se creó la primera normal de profesores receptores de la República en la ciudad de Sucre, junto con el pedagogo Rouma, quien proyectó las bases fundamentales del desarrollo educativo, ya que él veía el proceso de educación como un enfoque integral del ser humano desde una perspectiva disciplinaria que tenía 8 principios básicos, que eran la educación laica, la coeducación, la educación política, la educación práctica, la educación científica, la educación activa, la educación integral y la educación estética. Con estos principios se buscaba la formación de un pensamiento crítico y analítico y que también lo pongan en práctica durante los gobiernos liberales de Bolivia. En el año 1915 se crearon las 3 normales rurales, la primera Humala de La Paz, la segunda Sacaba de Cochabamba y la tercera Puna de Potosí. Estas normales se construyeron junto con toda la base de la reforma educativa boliviana, que no solo permitía desarrollar las capacidades de los maestros, sino que también desarrollar una nueva pedagogía que buscaba proporcionar a los alumnos un saber sólido y extenso, formar su espíritu científico y su carácter y preparar hombres y mujeres de iniciativa. A pesar de los esfuerzos para mejorar la educación, ninguna de estas instituciones beneficiaba directamente a los campesinos ni a los indios. No fue hasta años después, en la presidencia de Hernando Siles, que proclamó la cruzada pro-indio. Esta cruzada estaba orientada a civilizar al indio, pero claro, este intento fracasó debido a las condiciones sociales que existían y a las oposiciones tanto de los sectores y de los terratenientes de ese entonces.